¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un devocional más. Disculpen si escuchan mucho ruido aquí en la oficina. He estado tratando de grabar toda la mañana y no he podido porque hay mucho ruido aquí. Me van a escuchar gente hablando, pero espero que nos dejen grabar un poco el devocional de hoy. Vamos a hablar acerca de la iglesia el día de hoy. Vamos a empezar, el viernes pasado empezamos a hablar acerca ¿verdad? De este tema. Hermanos, cuando la iglesia permite que la presencia de Dios y la actividad de Dios se exprese como debe ser, entonces el mundo va a empezar a sentirse atraído a esa iglesia, ¿verdad? Y la meta de nuestra iglesia es que nosotros andemos en esa relación tan íntima con Dios, que el mundo pueda llegar a conocer a Dios por medio de nuestro testimonio, por medio de nosotros como iglesia. Pero ¿cómo es que nosotros podemos llegar a ser esa clase de iglesia, esa luz, esa guía para el mundo? Primero, lo que nosotros tenemos que entender es que la iglesia es una creación de Dios. No es creación nuestra, no es idea del hombre. Mira lo que dice Mateo 16, 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, aquí nos está hablando la iglesia es simplemente idea de Dios. Y el Espíritu Santo capacita a los miembros de la iglesia para que puedan servir a Dios y entonces Él edificar su iglesia. Él pone a los miembros, se pone a los líderes, escoge todo para edificar su iglesia. Otra cosa que podemos aprender es que la iglesia es el cuerpo de Cristo con muchos miembros. Es un cuerpo viviente. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No es un edificio, no es una organización, es un grupo de personas integradas en un cuerpo vivo que es el cuerpo de Cristo. Otra cosa que aprendemos es que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todo, hermano, todo asunto de la iglesia, todo lo que tenga que ver con la iglesia, debe ser sometido al liderazgo y a la autoridad de Cristo, porque Él es la cabeza, Él es el dueño, Él es el creador de la iglesia. Otra cosa, número 4, es que todos los miembros de la iglesia, o sea, el cuerpo, son interdependientes. Dependemos uno del otro, nos necesitamos uno al otro. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos parte del mismo cuerpo, nos necesitamos unos a otros. Un miembro no le puede decir al otro, no te necesitamos, tú no eres importante, nos necesitamos. Sea pequeño o grande, nos necesitamos. Número 5, es que la iglesia tiene una misión que cumplir en el mundo. Mateo 28:18-20 es muy claro y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión de Dios para la iglesia. Es el mensaje claro de lo que la iglesia tiene que hacer. Es decir, la iglesia debe ver dónde Dios está obrando y unirse a Él, trabajar en la voluntad de Dios. Tiene que responder la iglesia al llamado de Dios. La responsabilidad de la iglesia es llevar el mensaje redentor de salvación a todo el mundo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que ser es más importante que hacer. Muchas veces en la iglesia nos preocupamos demasiado por hacer cosas y nos enfocamos a veces demasiado en las personas cuando lo más importante es Dios, y en quien debemos enfocarnos es en Dios y en agradar a Dios. Hacemos cosas para agradar a las personas y no somos quien Dios quiere que seamos. A veces estamos demasiado preocupados por hacer incluso cosas para Dios, que no somos quien Dios quiere que nosotros seamos. Miren, la meta de Dios para su iglesia, Dios quiere que como su pueblo nosotros seamos santos y puros. Es lo principal que Él espera de su iglesia. Dios quiere que en su pueblo haya unidad. Él espera vernos unidos como hermanos. Incluso Él oró por esa unidad de sus hijos, de su iglesia. Dios quiere que los creyentes se amen unos a otros. No quiere que haya divisiones, no quiere que haya odio entre nosotros. Dios quiere que su iglesia le obedezca. No quiere una iglesia desobediente. Él quiere que sus mandamientos se lleven
a cabo. Vamos a leer algunos versos que nos dice la palabra de Dios. El primero de ellos es Juan 17, 20 al 21. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué hermoso, ¿verdad? Estaba pidiendo por la unidad de su pueblo, el mismo Señor Jesucristo. En 1 Juan 3, 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ahí está otra vez el mensaje de Dios para su pueblo, lo que Él desea para su iglesia. 1 Pedro 1, 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Otro requisito, otra cosa que Dios espera de su iglesia, que seamos santos. Filipenses 2, 14 al 16 dice, haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí está, mire, dice al principio, haced todo sin murmuración y sin contienda. Dios quiere una iglesia unida. Como hijos de Dios, hermanos, como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de conocer la voluntad de Dios para su iglesia. Pero ¿cómo es que nosotros como cuerpo, como iglesia, podemos conocer la voluntad de Dios? Somos muchos miembros y cada uno Dios nos habla, pero debe haber unidad en nosotros. Todos los miembros, como dijimos, somos interdependientes, o sea, nos necesitamos unos a otros. Pero cada miembro tiene una función que cumplir dentro del cuerpo. Nadie en el cuerpo está sin función. Hay algo que hacer para cada uno de nosotros. Miren, y esto es tan importante para conocer la voluntad de Dios, que incluso para conocer la voluntad de Dios nos necesitamos unos a otros. El estudio presenta el ejemplo de un cuerpo que dice el ojo, caminemos por las vías del tren. No veo que la vía está libre. Y el oído dice, yo oigo un ruido que se acerca. Pero el ojo dice, voltea y ve y dice, no veo nada, sigamos caminando. Entonces el oído vuelve a decir, escucho un ruido y ese ruido se oye más fuerte. Entonces los pies dicen también, siento que la tierra se estremece. Entonces todos están de acuerdo en que tienen que sacar el cuerpo de las vías del tren porque el tren se acerca. Miren, cada miembro hace su parte para que el cuerpo funcione como debe funcionar correctamente. Lo mismo pasa en la iglesia. No tenemos que votar por hacer las cosas, ni tampoco tenemos que ignorar lo que alguna persona piensa o algún problema está pasando, ni hacemos lo que una sola persona quiere que se haga. La iglesia tiene que escuchar el consejo de Dios a través de cada miembro, a través de cada persona. Dios habla a cada persona y entonces la voluntad de Dios se lleva a cabo. Y Dios revela su voluntad a cada uno de nosotros, a cada uno de los miembros, ¿verdad? Nos va hablando, a veces con una idea alguien viene algo y entonces se lleva a cabo. Por eso es importante que expresemos lo que sentimos que Dios nos está revelando para la iglesia. Quizás otros miembros lo van a confirmar también. Así entonces Dios nos va a guiar a poder comprender su voluntad y seguirla, ¿verdad? Siempre que la cabeza habla a algún miembro del cuerpo, los demás tienen que escuchar. Tenemos que escuchar porque Dios quizás está hablando y revelándose a través de algunos de los miembros del cuerpo. Quizás tú seas alguien que Dios quiere usar para expresar la voluntad de Dios para su iglesia. Tienes que dejarte escuchar, tienes que dejarte usar. No tengas temor de expresar lo que Dios ha puesto en tu corazón para tu iglesia. Nos necesitamos unos a otros para poder conocer la voluntad de Dios para su iglesia. Expresa lo que sea que Dios te está poniendo. Quizás se lleva a cabo, quizás no, pero hazlo, ¿verdad? Dios siempre está obrando en su iglesia, está obrando a través de sus miembros, y a veces Dios nos habla, pero nosotros no dejamos que el trabajo de Dios se vea en nosotros y no nos dejamos usar para la gloria de Dios, para que Dios hable a través de nosotros y poder bendecir a su iglesia. A veces nos ocultamos simplemente detrás de la timidez, de la vergüenza, del miedo y no hacemos nada.
O andamos deprisa, andamos ocupados, o estamos ya tan acostumbrados a la rutina, a lo que se hace siempre, que no damos lugar para que Dios hable a través de nosotros. Dios está trabajando en su iglesia y a través de su iglesia. Y a veces no lo percibimos y no nos dejamos usar por Él. Dios creó a la iglesia y es un cuerpo vivo y Cristo es la cabeza. Dios quiere expandir su reino a través de la iglesia y usted y yo somos parte de eso y Él quiere usarnos. Dios está obrando a través de los miembros de la iglesia que somos usted y yo. Somos sus pies, somos sus manos, somos su corazón. Por eso es importante que cada miembro de la iglesia esté activo, que esté receptivo a la voz de Dios para poder llevar a cabo su voluntad. Usted y yo somos parte del cuerpo y usted y yo, a mí, Dios nos habla y tiene algo que decir para su iglesia. Seamos obedientes a lo que sea que Dios nos esté hablando, expresemos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Quizás Dios quiere hacer algo grande, tú nunca lo sabes. Déjate usar por Dios. Que Dios les bendiga, los espero aquí mañana para un devocional más.